Hoy en este bloque, el profesor Fernando Luengo Escalonilla, él es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor. Buenos días. Es un placer, ¿no?, hablar contigo dentro del proyecto europeo, más allá de estas cuestiones, ¿no?, que son cuestiones mundiales. ¿Crees que hay un espacio para una cohesión mayor dentro de la Unión Europea, ¿no?, de España y los países del sur hacia los países del norte? ¿Y cuál sería este camino? No lo sé, no lo sé. Francamente, a tu pregunta te tengo que decir que no lo sé. No estoy seguro. Tendrían que producirse cambios muy importantes, pero lo primero que quiero decir es que sea cual sea el futuro de la Unión Europea, que creo que es un futuro sombrío, pero sea cual sea el futuro de la Unión Europea, es necesario que algunos problemas muy importantes para el futuro de la humanidad y para el futuro de la población se resuelvan o se planteen a escala europea y global. O sea, quiero separar estas dos cosas. La Unión Europea, con sus políticas y su institucionalidad y sus inercias, ¿será capaz de abrir un escenario donde sobreviva el proyecto comunitario? No lo sé, no lo sé. Soy más bien, en este sentido, soy más bien pesimista, porque veo que las políticas comunitarias no están cambiando en aspectos muy importantes. Por ejemplo, la política presupuestaria, ahora en tiempos de pandemia. Es verdad que se ha dado vía libre al que aumente el déficit y la deuda de los gobiernos. Se ha suspendido la aplicación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, pero ya se anuncia que este pacto se retomará en 2023. Cuando las economías consoliden su crecimiento, volverá a implantarse la normalidad presupuestaria, entre comillas. Quizá con algún cambio, no se sabe, pero es un mal augurio. Estas advertencias realizadas desde entidades muy importantes, desde instituciones muy relevantes y también desde think tank con mucha capacidad de influencia, de que este es un periodo excepcional y que las medidas que se están tomando ahora son excepcionales y provisionales y que se volverá a lo de antes, se volverá al PEC, Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, se volverá a exigir unos niveles estrictos en materia de deuda y de déficit. Eso no anuncia nada bueno. ¿Tú te imaginas lo que sucederá? ¿Cómo se abordará que, por ejemplo, en España ahora tiene un nivel de déficit que supera el 9%, déficit público? ¿Cómo se piensa encarrilar eso? ¿Cómo se piensa llevar ese 9 o 10%? ¿Cómo se va a llevar al 3%? Que se supone que es el objetivo a conseguir. ¿Y cómo se va a llevar el 127% de deuda pública respecto del PIB al 60% exigido por el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento? Por eso yo tengo dudas. No se sabe qué ocurrirá con todo eso, pero los síntomas, en mi opinión, o para mí, no son muy esperanzadores de que la Unión Europea realmente haya tomado nota de que es necesario un cambio fundamental en la política económica, no solo para conseguir mayores niveles de equidad, porque ahora mismo en Europa hay unos niveles de inequidad que son históricos. Nunca, jamás en Europa se habían alcanzado niveles de desigualdad tan grandes, ¿no? Las diferencias salariales entre las élites corporativas y los trabajadores son abismales. Y las diferencias que hay entre los beneficios y los que concentran su riqueza, sobre todo en activos financieros, y el resto de los mortales, también son enormes. ¿Cómo se va a corregir eso? Porque yo me temo que si eso no se corrige, es imposible que Europa tenga futuro.
Al contrario, si eso se mantiene, es muy posible que veamos un escenario de desmembramiento y de emergencia todavía mayor de las extremas derechas, ¿no? Las derechas extremas y los fascismos están cómodamente instalados en su posición, porque si se avanza, si se consolida el deterioro social, ellos de ese deterioro social, de ese euroescepticismo, de ese rechazo a la política, van a sacar mucho partido. Y quizá veamos un escenario donde las derechas extremas y los fascismos y las políticas xenófobas, posiblemente veamos un escenario de incremento. Por eso yo no soy muy optimista, pero también al mismo tiempo estoy convencido de que ahora mismo hay una oportunidad. O sea, hay una, no sé, yo aprecio una sensibilidad muy grande, sobre todo entre la juventud, acerca de la problemática del cambio climático. Yo creo que eso antes no existía. Hace 10 años yo creo que no existía esa sensibilidad, ¿no? de que ya no hay tiempo y de que estamos cada vez más cerca del abismo y de que hay que actuar y que lo necesario ya es urgente, ¿no? Las políticas que combatan el cambio climático, que eran necesarias desde hace muchos años, ahora no son solo necesarias, es que son urgentes y hay que situarlas en el centro de cualquier agenda pública. Hay que situar el cambio climático, frenar el cambio climático, porque ya nos estamos situando en escenarios irreversibles. Irreversibles. El último informe del panel de expertos del cambio climático de Naciones Unidas así lo señala. Ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Hay que actuar ya. No basta con decir que en el 2030 haremos algo o que en el 2050 esto ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Hay que movilizar muchísimos recursos en dirección de la equidad y en dirección de luchar contra el cambio climático. Y esas cosas, algunas de esas cosas, hay que abordarlas a nivel global y a nivel europeo. Por eso yo, no sé si es correcto o no, pero yo diferencio lo que es la institucionalidad comunitaria, que a mí me parece que continúa atrapada en un bucle del que no sé si será capaz de salir. En ese sentido soy más bien pesimista. Y por otro lado, librar una batalla europea. Necesitamos urgentemente librar una batalla europea para detener la destrucción del planeta, entre otras cosas. Esa es mi posición, ¿no?, sobre este tema. Sé que es una posición quizá un poco ambigua, pero por supuesto actuar localmente también, pero los problemas son de una magnitud tal, de una magnitud tan colosal, vivimos tiempos de emergencia tan enormes que hay que actuar localmente, hay que actuar a escala de los estados y hay que actuar a escala europea y a escala global. Este es el desafío y si nosotros movilizamos en torno a una nueva, planteamos si los gobiernos y las instituciones son capaces de incorporar objetivos centrales en la política económica, social y ambiental, ¿no? Ir más allá del... Me preocupa que, no sé, hoy escuchando la radio estos días, el crecimiento y el crecimiento. Es que eso ya no puede ser. Eso ya no puede ser. Porque el crecimiento, aunque esté protagonizado, imaginémonos, por la industria digital, es que ese crecimiento lleva el patrón, está preñado de desigualdad. No podemos apelar solo y fundamentalmente al crecimiento. Si se hace una reflexión que vaya más allá del crecimiento, la productividad, la competitividad, para abrir las ventanas hacia un nuevo planteamiento económico, yo creo que tendremos una oportunidad. Ahora, si seguimos instalados en lo de siempre, esa ventana de oportunidad que ha supuesto el estallido de la pandemia, esa ventana de oportunidad se cerrará y se cerrará dentro de poco. Para terminar, ¿no? ¿Crees que en el mundo actual y en la Unión Europea especialmente
¿no? Hay una posibilidad de cuestionamiento de estos, ¿no? Del sistema mismo, del sistema económico mismo, o no. Yo creo que la Unión Europea ha respondido aplicando cosas, o mejor dicho, voy a decirlo de esta manera, en la respuesta de la Unión Europea se han superado algunas líneas rojas que parecían inexpugnables hasta hace poco. Por ejemplo, lo que antes decía, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, que era sagrado, ahora no hay que aplicarlo. Y se permite que los gobiernos se endeuden todo lo que necesiten, ¿no? Dado que los tipos de interés ahora mismo son prácticamente cero o son muy bajos. Entonces los gobiernos se están endeudando. Antes no podían hacer eso. Y los gobiernos están aumentando el déficit público y antes tenían que mantenerlo por debajo del 3%. Por lo tanto, en eso se ha superado una línea roja, ¿no? La Comisión Europea ha dicho claramente, no se puede aplicar, ni es conveniente aplicar el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Ya veremos más adelante. Antes he dicho que todo hace pensar que quizá en 2023 se restablezca, y eso es un problema. Pero ahora no se aplica el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento. Eso es una línea roja. Otra línea roja que me parece interesante destacar, la Comisión Europea ha acudido al mercado privado de capitales a tomar deuda mancomunada. Eso es insólito, ¿no? Es inédito. La Comisión Europea ha tomado la decisión de endeudarse como comisión, con cargo a los presupuestos de la Unión Europea, es decir, con cargo a las aportaciones de todos los países para obtener recursos con los que financiar el plan de ayuda europea. Eso es mancomunar la deuda. Y eso era una línea roja, ¿no? Porque Alemania ha dicho 1000 veces que de eso nada, que no iba a permitir, ¿no? No iba a permitir. Y, muy importante también, una parte de esos recursos se transfieren a los países. Se transfieren, es decir, no se canalizan en forma de préstamo, sino en forma de subvenciones que no hay que devolver. Eso también es una línea roja. Y el Banco Central Europeo ha expandido y flexibilizado sus políticas hasta límites desconocidos. Y eso también es una novedad. Con esto quiero decir que sería un error y muy unilateral por mi parte decir que lo que está haciendo Europa es un punto y seguido respecto de lo que hacía antes. No, está haciendo cosas nuevas y cosas bastante nuevas en relación a lo que antes se consideraba que era el patrón comunitario. Ahora bien, si yo analizo por otro lado, ¿no? Que no tenemos aquí mucho tiempo para hacerlo, pero solo lo menciono, si yo analizo otros elementos de ese plan de ayuda comunitaria, yo tengo reservas, ¿no? Por ejemplo, sigue existiendo, aunque no se formule de manera tan explícita, sigue existiendo una condicionalidad a la hora de utilizar los recursos comunitarios. Una condicionalidad macroeconómica y estructural. Se dice, bueno, toma el dinero, pero no corras, ¿no? No como Woody Allen, toma el dinero y corre, no. Toma el dinero y aplica unas políticas económicas que te exigimos, que son las que aparecen en el semestre europeo. Unas políticas económicas en materia de reforma laboral, en materia de pensiones. Claro, ¿es lógico que haya una cierta condicionalidad? Sí. Es decir, la Unión Europea facilita recursos y es lógico que esos recursos vayan allá donde deben ir y se utilicen con eficiencia. Pero esto es otra cosa. Estos son recursos y a cambio tú tienes que orientar por el buen camino la política económica. Eso me parece que es muy discutible. Y es muy discutible también la idea de que las transferencias no hay que devolverlas, porque
si uno repara en lo concreto, ¿no? Las transferencias finalmente de alguna manera hay que devolverlas. Las transferencias que recibimos, por ejemplo, las que está recibiendo ahora España o las que ha recibido Italia, hay que devolverlas porque finalmente la deuda contraída por la Comisión Europea es una deuda con cargo al presupuesto comunitario. Y el presupuesto comunitario está cubierto por las aportaciones de los países. Por lo tanto, si con el presupuesto comunitario hay que atender a la deuda, habrá que aportar recursos para que pueda devolverse, para que pueda amortizarse la deuda. Por lo tanto, es un poco equívoco, en mi opinión, la idea de que las transferencias son dinero sin contrapartida. Sí tienen una contrapartida porque las transferencias deben ser devueltas. Y yo creo que hay un problema no un problema, sino una visión que debe ser discutida. Aunque es verdad que en el planteamiento global de la Comisión Europea se insiste en el PAC digital verde, ¿no? Que los recursos tienen que orientarse fundamentalmente hacia la revolución digital y la transición verde, pero ahí hay una discusión porque muchas de los proyectos, aunque todavía no tenemos información acerca de cómo se van a aplicar, pero muchos de los dineros van a ir a las grandes corporaciones. No van a ir a las comunidades que podrían desarrollar ese PAC de transición ecodigital o eco, como le queramos llamar, sino que van a ser las grandes compañías. Y esa lógica de crecimiento, de competitividad y esas grandes infraestructuras, no sé, el ejemplo ahora más destacado es la ampliación en el aeropuerto de Barcelona, ¿no? Eso es verde, ¿no? La decisión de ampliar y de dar un montón de dinero a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, del Prat, eso es una transición verde, ¿no? Más aviones, más circulación, más transporte internacional. Mira, yo echo en falta una reflexión más en profundidad acerca del nuevo modelo económico. O sea, porque si yo no defino con claridad qué entiendo por nuevo modelo económico o cómo siento los cimientos, cómo pongo los cimientos de un nuevo modelo económico, en realidad estoy dando dinero a aquellos que tienen más capacidad para organizarse como lobby para recibir ese dinero. Y son las grandes corporaciones y las consultoras y las asesorías, ¿no?, vinculadas a esas grandes corporaciones, quienes se van a llevar, en España se van a llevar y se están llevando ya el grueso del dinero que se recibe de Europa. Y yo echo en falta esa reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes de ese modelo económico, ¿no? Y quiénes son, no solamente los ingredientes, cuáles son los motores, ¿no? Cuáles son las empresas que pueden, o las plataformas que pueden llevar a cabo ese modelo económico. No para excluir al sector privado, no es esa mi idea, sino para decir, bueno, ¿cuál debe ser el motor de la transformación? Y mira, yo para terminar he hecho bueno, esto que es un telegrama, ¿no? He hecho en falta una reflexión más en profundidad sobre cómo se reparten, ¿no? ¿Qué incidencia tiene todos los planes en materia de equidad, ¿no? Por ejemplo, mira, las políticas del Banco Central Europeo, que están dando toneladas de dinero gratis a los bancos, ¿no? Pero ese dinero otorgado o canalizado hacia los bancos, ¿dónde está yendo? ¿Está yendo acaso a las empresas? ¿Está yendo acaso a las familias? No. En su mayor parte se está canalizando hacia las bolsas de valores. Están convirtiéndose en activos financieros. Nunca han estado tan altas, tan elevados los valores bursátiles, ¿no? No es que haya burbujas, es que los valores están en cotas históricas. Por lo tanto, hay que introducir también una reflexión acerca de qué impacto tiene todo este volumen de recursos que se está movilizando con la pandemia, qué impacto tiene en la desigualdad y qué impacto tiene en el fortalecimiento del sector público. Porque no es suficiente, ya con esto termino, no es suficiente con decir que el dinero lo gasta el sector público. Hay que saber si ese dinero contribuye a fortalecer el sector público. Es que son dos cosas distintas. Lo puede gastar el Estado, lo puede canalizar el Estado,
pero se está fortaleciendo, se va a fortalecer el sector público, por ejemplo, la salud, la educación, en fin, el sector social y productivo público va a salir fortalecido de este. Por lo tanto, mira, yo creo que hay un debate. No se puede cerrar, no se puede decir diciendo o argumentando que vale, llega mucho dinero de Europa, llega una lluvia de millones de Europa y se acabó. Yo creo que hay que abrir debates que ahora son fundamentales para ver qué impacto va a tener ese dinero en las economías receptoras. Desde luego, te agradezco enormemente la disponibilidad y en pensar y compartir con nosotros estas cuestiones tan urgentes y que son, ¿no? y que son las palancas para todo el desarrollo futuro, no solo de Europa, como del mundo, ¿no? Muchas gracias. Vale, un excelente día. Vale, hasta la vista. Hasta la vista, muchas gracias. Hasta luego.